Bienvenidos a Horror Fabularum, el podcast donde nos asustamos, pero también nos reímos con las historias aterradoras que le suceden a la gente común, como tú y como yo. Comenzamos con el miedo. Hello, bandita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito de horror y de repente un poquitillo de comedia, Horror Fabularum. Esta noche estoy aquí, su host, su anfitrión, el fantasma retrasado, Hermes Roca. Y bueno, pues a mi derecha no hay nadie y a mi izquierda tampoco hay nadie, porque resulta ser que hoy es el futuro. Hoy es el futuro. Bueno, la verdad es que estoy perdido en el tiempo. Resulta ser que este episodio ya estaba grabado. Más bien ya fue transmitido el jueves en la noche, para viernes en la madrugada. Fue un total desastre. Primero porque habíamos armado el episodio para que estuviéramos los tres. Al final sucedieron una serie de eventos desafortunados y ni Carlos ni Gustavo pudieron conectarse. Entonces, pues salió bien el episodio. Siento que pues ahí hice mi lucha. Pero resulta que el audio está horrible. Resulta ser que el micrófono, en vez de agarrar el micrófono, agarró mis audífonos que están conectados a mi computadora con la cual grabo y con la cual transmito, y se escucha horrible. Y les agradezco mucho a las personas que estaban conectadas y que se chutaron todo el episodio así. Les pido una disculpa por el mugrero de audio, pero la verdad es que les agradezco mucho que pues me hayan soportado ahí una hora y fracción con el audio bien destrozado. Pero bueno, pues no vinimos aquí a llorar ni a contar tragedias. Vinimos aquí a hablar de terror. Vinimos aquí a hablar de sucesos extraños, paranormales. Y de vez en cuando, ya se la saben, hablamos de extraterrestres y hablamos de los UFOs, UAPs, fenómenos extraños, fenómenos eh, eh, inexplicables que suceden en el cielo, que suceden en la Tierra, visitantes de otros planetas. Y este episodio está muy especial porque la inspiración fue una grabación que nos llegó, bueno, que me llegó a mí de una manera inesperada. Resulta ser, los pongo un poquito en contexto, resulta ser que mi señor padre es un apasionado de los ovnis. Es un apasionado de los ovnis. Yo me acuerdo que cuando teníamos apenas las primeras computadoras que salieron, y apenas te conectabas a internet, yo me acuerdo que mi papá se la pasaba bajando artículos de ovnis y de estudios de la antimateria, de cómo crean fuerzas antigravitacionales. Bueno, a mi papá le encanta todo esto. Y resulta ser que la semana pasada, el lunes, me mandó un audio de mi papá. Y es un audio de su prima, es decir, mi tía abuela, donde ella le cuenta algo que vivió de niña. Una historia que dice mi papá que nunca le había contado. O sea, no era algo que pues lo contara así tan seguido o que lo haya contado a mucha gente. Pero es una historia increíble, una historia que a mí, y lo dije en el episodio del pasado, a mí que me encanta también este tema, yo tenía mis dudas acerca de la leyenda de la base submarina que existe en la playa Miramar. En la playa Miramar, de Ciudad Madero y Tampico, a pesar de que yo tengo familia allá, y a pesar de que voy muy seguido para allá, yo tenía mis dudas y decía, bueno, es que tal vez esas luces que ven en el mar o eso, pues pueden ser otras cosas. Y la leyenda que esa base submarina ahuyenta o protege al puerto de los huracanes, dije, pues también debe ser una coincidencia.
una coincidencia, pues que es el Golfo de México, que este puerto está en una región, una explicación científica. Pero la verdad es que después de oír la historia de mi tía, yo quedé, o sea, si mi credibilidad está al 70, mi credibilidad está al 99.99999999%. Porque relata algo muy vívido que no puedes confundir con otra cosa y que bueno, para no spoilear, es algo que vamos a escuchar en unos minutos más. Y bueno, pues este episodio va de eso. Este episodio vamos a hablar de esta leyenda, de esta base submarina en el fondo del mar, en el Golfo de México, en el puerto de Tampico. Y también vamos, pues, ¿por qué no? Vamos a leer los casos más famosos de ovnis y los casos que tienen elementos como más particulares, porque ahí hay dos historias, hay dos casos que yo no conocía tan a detalle y que ya al leerlos en el episodio pasado y que lo vamos a leer en unos momentos más, dije, no mames, están también detalles que no, que son muy difíciles de eh, falsificar, por así decirlo, o de setearlos y que están increíbles. Vamos a hablar del caso de Roswell, obviamente, vamos a hacer un repaso en el caso de Roswell y pues vamos a analizar también cuál es la leyenda de esta base submarina que tiene de nombre Amopac, así se llama. Y es, Amopac son unas siglas que vamos a leer más adelante, porque la verdad no me acuerdo qué significa. Pero era algo así de protección, no me acuerdo, pero bueno. Pero bueno, pues vámonos de lleno, vamos a empezar. La verdad es que es una dinámica muy diferente grabarlos que transmitirlos. Me estoy poniendo más nervioso en grabación cuando debería ser al revés, pero ya me acostumbré a transmitirlos y estar en vivo y cagarla en vivo. Digo, contándoles un poquito, esta es la tercera vez que lo grabo porque no me gustaba cómo empezaba. Entonces, es muy tentador apagarlo y decir, chingue su madre, voy a empezar otra vez. Y lo padre de los en vivos es de que, güey, estás en vivo, cabrón. Ya empezaste, ya la cagaste, arréglalo y continúa. Pero bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar esta noche. Esta noche vamos a mirar hacia arriba porque queremos ver vamos a ver esa noche en esa playa, en una playa, imagínense. Pero también vamos a ver abajo. Vamos a ver abajo y vamos a ver al fondo del mar. Porque hoy vamos a hablar, como ya les adelantaba, hoy vamos a hablar de ovnis, de platillos voladores, de UFOs, de esos objetos que aparecen sin pedir permiso y se van a veces sin dejar huella de que estuvieron aquí. Vamos a hablar de historias que muchos quieren olvidar, pero que hay otros, como el caso de mi tía abuela, que nunca pudo borrar de su mente, a pesar de que han pasado 84 años. No, con ella pasaron pues ya más de 60 años. Entonces imagínense. Y lo cuenta así con detalles tan increíbles. Pero bueno. Y también, como les conté, vamos a descender al misterio de Amopac, que es la base marina alienígena, la leyenda, que está en las profundidades del Golfo de México frente a las costas de Tamaulipas y que según dicen protege este puerto de los huracanes, como si algo ahí estuviera cuidándolos. ¿Ficción, leyenda? Pues ustedes dirán. Así que abróchense los cinturones, apaguen la luz y vamos a ver hacia el cielo, porque esta noche en Horror Fabularum descubriremos que a veces los ovnis no están aquí solo de paseo, sino que a veces se quieren llevar a tu tía. Chan, 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 chan. Y bueno, vamos a empezar aquí con, vámonos de lleno y vamos a escuchar la historia
que inspiró a este episodio. Y va para allá. Te voy a comentar mi experiencia que tuve cuando tenía yo creo que 7 años. Tú sabes Perdón, lo que voy el a poner otra vez. papá de mi papá, o sea, mi abuelito, son de Tuxpan. Te voy a comentar mi experiencia que tuve cuando tenía yo creo que 7 años. Tú sabes que el papá de mi papá, o sea, mi abuelito, son de Tuxpan. Estaba viviendo en Tuxpan. Llegó un día aquí a Tampico y pues en aquellos entonces no había televisión, apenas todavía no se compraba televisión. La televisión la compró mi papá cuando llegamos allí a la calle Arenal y nos llevaba mi papá a la playa en la tarde, nos sacaba del colegio a las 5, un poquito menos. Mi mamá ya llevaba las famosas margaritas con huevo y chorizo. Y nos íbamos al malecón y allá jugábamos. Era un ambiente muy familiar porque éramos puros chiquillos con familias, sí, no te voy a decir que no había parejas y todo. Y ese día llegaron mis abuelos y le dice mi papá, jefe, ¿no quieres ir al malecón? Dice, sí, vamos. Y iba con mi abuelita Damiana. Y nos fuimos. Estaba atardeciendo, casi oscuro, en el malecón, que vi llegar una nodriza. Un platillo volador, así como el que lo presenta en el video. Y detrás del platillo venían otros más chiquititos, eran bastantitos. La nodriza como con 12, 10 atrás y cayeron al mar. En ese entonces pues era raro que se hablara de esos temas, no eran tan comunes esas pláticas. Y Tete y yo lo vimos. Tete, pues yo le llevo 1 año y meses. Tete y yo lo vimos, mis abuelos, mi mamá y mi papá. Y se puso caótico allí en el malecón. Todo el mundo quería salir, chiquillos llorando como nosotros, de miedo, no sé. Y y fíjate que un compañero de la secundaria también le tocó estar en el malecón con su papá. Y él también vio cómo llegaron esos ovnis y cayeron al mar. Así es que yo no pongo en duda de que haya, este, pues alguna, ¿cómo le dicen? Una base, una terminal de gente que no es de este mundo, seres extraterrestres. ¿Qué intención? No sé, pero fue como en el 58 más o menos, 59. Más o menos entre 59, 60 que yo los vi. Estaba chiquilla, yo creo que debe haber tenido entre 6, 7 años y fue algo que nunca se me borró de mi memoria. Por eso cuando hablan y dicen si existen, yo los vi, yo era una chiquilla, ni modo que lo haya inventado o lo hayamos inventado todos los que estábamos en ese momento en el malecón. Bueno, primo, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Dios te bendice. Ay, está muy alto esto. Bueno, y, y como ven, está buena la historia, ¿no? Está buenísima. Digo, tal vez puede parecer como porque es familiar mío, me impresiona más. Y sí, digo, porque no es lo mismo que escuches la historia de alguien que no conoces o que no, pues no tenga alguna relación o que nunca has visto en tu vida, a que un pariente tuyo cuente algo tan vívido. Y la verdad, está buenísima, está buenísima. Yo me pongo ahí en ese malecón
Imagínense a las 7, bueno, dependiendo de qué hora anochezca en donde viven ustedes, pero imagínense así que está cayendo el sol y empieza ya a anochecer, pero todavía hay un poquito de luz, puedes ver lo que hay en el horizonte, etcétera. Y de repente, de la nada, sin avisar, llega algo del cielo y llega, o sea, algo que no lo puedes confundir con otra cosa. ¿Qué puede ser? ¿Un avión? O sea, güey, los aviones no tienen forma de disco, de platillo, ¿no? Y sin saber más de la historia, pero ella lo cuenta, ella lo describe como un platillo volador. Pues yo lo puedo imaginar y qué cabrón, o sea, yo trato de sentir, o sea, de imaginarme y ponerme ahí en los zapatos de mi tía o ahí en ese momento y verlo y qué sentiría, miedo, fascinación, me haría, me cagaría, qué chingado, ¿no? Y no nada más eso, o sea, se mete ese platillo al agua y detrás de ese platillo 12, 10 o 12, dice que 10 o 12, no sé, más bueno, dijo más chiquitillos, pueden ser platillos más chicos. Bueno, de hecho sí, porque dice que era una nave nodriza, entonces debe ser un platillo grande, o sea, y tuvo que haber estado cerca para que tú veas la forma de un platillo, o sea, no lo veo muy lejos del malecón. Entonces, qué impresionante historia. Yo la verdad nunca, tengo familiares que me han contado que han visto cosas en la playa, luces, moviéndose de forma muy extraña, pero cuando son luces es más, si tú sales en la noche madrugada y ves luces y de repente se mueven de forma extraña, vas a dudar que es un ovni. O sea, puedes decir es un dron, un satélite. Bueno, los satélites no se mueven tan extraño, pero, o sea, no, una luz no es muy, o sea, tiene mucha posibilidad de ser otra cosa. Pero cuando es un objeto, un platillo, dices, no mames. O sea, no mames. ¿Qué es? ¿Quién tiró un plato? ¿Quién tiró, no sé, un disco así? ¿Quién fabricó un disco y lo tiró desde el cielo, no? Entonces, pues bueno. Y ahora eso me dejó con mucha. O sea, la credibilidad aumentó bastante de que existe una base allá. Y las historias que cuentan, porque hay mucha gente que cuenta muchas historias de Tampico, de encuentros con estas luces en el cielo, con estos discos, con esta base submarina, con estos seres, incluso hay gente que dice que ha visto seres allá. Pues ya muchas de esas historias, de hecho, me dan ganas de otra vez buscarlas y leerlas, escucharlas, porque ya le voy a dar otro sentido, algo como más, híjole, es cierto, debe estar pasando algo ahí. Y bueno, también les contaba que mi papá, pues es un apasionado de estos temas, y él está en un grupo de WhatsApp de gente que habla de ovnis, gente, creo que es de Tampico, pero bueno, se extendió ese grupo, pero hablan de ovnis. Y si mal no recuerdo, algo que me contó mi papá es que en ese grupo hay un ex general mayor, algo de la Armada de México, de la Fuerza Naval, seguramente, que dice que saben exactamente las coordenadas en el mar donde está la base submarina. Sí, la base submarina. O sea, que saben, o sea, dicen, no, en estas coordenadas ya investigamos y ahí es donde está la base submarina. Y cuando me lo contaba mi papá, yo decía, no mames, qué chingón. Pero también con cierta duda de que o sea, qué hicieron para dar con esa base y, pues lo de siempre, ¿no? Siempre hay que ser un poco escépticos. Pero ahora estas historias y estos datos, pues a mí pues me emocionan más. Pero bueno, pues esta es la historia de mi tía abuela. Les cuento, creo que no les di el contexto. Y mi papá se la pasa enviando artículos de ovnis y cosas así. Mi papá compraba la revista Insólito, le encantan todos estos temas.
Y bueno, pues por eso creo que a mí también. Pero bueno, mi papá envió un video que no sé cuál exactamente de UFOs. Se lo compartió a su familia y entre ellos pues estaba su prima. Y lo mandó así de que vean este ovni, o sea, qué chingón. Y mi tía abuela le contestó ese mensaje con este audio. Contó la historia de cuando era niña. Esta historia que la vive, o sea, la recuerda y la describe como lo vivió en ese momento, 67 años después. Entonces, pues bueno, esto nos inspiró a este episodio. Y a continuación vamos a pasar a la siguiente sección. Y la siguiente sección tiene que ver con los casos más famosos que más nos gustaron traerles para este episodio. Y nuestro episodio que armamos con mucho cariño para ustedes, ya lo tenemos dividido por mis compañeros, mis colegas horrorosos, y pues yo voy a hacer la voz de cada uno para que no los extrañen. Entonces, el primer caso lo va a leer Carlos. Sí, el primer pinche viejo jodido, chingado. Ahí va, Roswell, 1947. No, no es cierto. Lo quiero mucho. Un beso para Carlos. Era el caluroso verano de 1947 en Nuevo México. Bueno, paréntesis. Sé que muchos de ustedes ya conocen el caso Roswell, a quienes nos gustan estos temas. Es a huevo, sabes, el caso Roswell. Pero vamos a repasarlo y quienes no sepan algunos datos, pues pueden aprender con nosotros. No siempre traemos de todos factos, pero la mayoría de las veces sí. Pero bueno. Era un caluroso verano de 1947 en el desierto de Nuevo México. Fuera de la pequeña y tranquila ciudad de Roswell, el granjero W. Brazel se encontró con algo que cambiaría para siempre la percepción sobre el mundo desconocido. Mientras revisaba su ganado después de una noche de tormenta, Brazel descubrió escombros esparcidos por su rancho. Fragmentos metálicos extraños, vigas ligeras con símbolos indescifrables y una sustancia similar al papel aluminio que recordaba su memoria. Aquí hago un paréntesis porque también lo hice en aquella ocasión. Si recuerdan las fotos de Roswell, si googlean Roswell 1947, de las fotos que les van a salir, muchas van a ser de este oficial que posteriormente, y ahorita lo vamos a contar, se topó con este material. Y este material lo describen que por más, era muy ligero, o sea, casi como papel, pero que si tú lo arrugabas y lo deformabas, volvía a su forma original. Entonces, creo que a esto se refiere esto. No era nada que hubiera visto antes y sabía que no era de este mundo. Curioso y algo inquieto, Brazel recogió algunos de los materiales y los llevó a la oficina del sheriff local en Roswell. El sheriff, desconcertado por los extraños restos, contactó a la base aérea del ejército más cercana, el campo aéreo del ejército de Roswell, y las siglas que eran RAAF. Poco después, el mayor Jesse Marcel, un oficial de inteligencia con experiencia, fue enviado a investigar. Cuando Marcel llegó al rancho, quedó asombrado. Los escombros no se parecían a nada conocido por la tecnología humana. Había una ligereza y una resistencia en los materiales que desafiaban las leyes de la física que conocía. Convencido de que esto era algo de extraordinaria importancia, Marcel cargó los restos en su automóvil y los llevó de regreso a la base para un examen más detenido. El 8 de julio de 1947 la noticia explotó. El RAAF emitió un comunicado de prensa sin precedentes anunciando que habían recuperado un disco volador estrellado. La euforia y el asombro se apoderaron del público. Por fin parecía que la verdad sobre las visitas extraterrestres había salido a la luz. Sin embargo, la celebración duró poco. Apenas unas horas después de la explosión de la noticia, el general Roger Ramey, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, intervino. En una conferencia de prensa en Fort Worth, Texas, donde se habían trasladado los restos, Ramey presentó una explicación de las más
drásticamente diferente. Afirmó que los escombros del disco volador eran de hecho los restos de un globo meteorológico convencional. Qué coincidencia, ¿no? Primero dicen, sacan la noticia muy, uno de los, el general, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba este cuate que dijo la noticia? Fue el mayor J.C. Marcel, fue este vato que dio la noticia. El RAAF, o sea, ajer- el campo aéreo del ejército de Roswell fue el que dio la noticia que habían recuperado un disco volador. Pero después, o sea, un día después, el mayor J.C. Marcel dijo, ay, dije disco volador, me mamé. No, 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 no. Es un globo meteorológico. Ay, tontito yo. ¿Por qué la prisa de anunciar disco volador? Si era tan solo un globo. ¿Y por qué el repentino y dramático cambio de versión? Décadas después, en la década de 1970 y 1980, el caso Roswell resurgió con fuerza. Nuevos testigos presentaron, incluyendo algunos que afirmaron haber visto no solo los restos de una nave espacial, sino que también cuerpos de seres no humanos recuperados en el lugar del accidente. Las teorías del encubrimiento y conspiración se dispararon, alimentadas por la insistencia de muchos exmilitares y civiles de lo que se encontró en Roswell no era de este mundo. Y aquí concluye esta remembranza, un resumen del caso Roswell. El caso, pues el caso más famoso de la historia y que tiene mucha evidencia y muchos elementos y muchas teorías de conspiración alrededor de ella. Pero bueno, pues ya saben, lo más conocido es esto, que fue el mismo ejército el que dio la noticia, emitió este comunicado de que era un platillo volador y un día después dijo, no, hombre, era un globo. Entonces esto, pues digo, creo que es la única vez que se ha visto en la historia. Después de esto, en la década de los 70s y 80s, la gente habla de la recuperación de cuerpos no humanos, o sea, pues de extraterrestres. Entonces esto le dio todavía más peso a la historia e hizo que regresara a boca de todos. Y si mal no recuerdo, bueno, pero esto ya fue en los 90, 2000 es por ahí. Pero si mal no recuerdo, también el ejército sacó un video que grabó en película, obviamente en este año, en el 47, donde están aventando unos dummies. No sé si alguien los vio, si recuerdan que eran unos dummies con, pues en sillas, si mal no recuerdo eran sillas y con paracaídas, pero eran dummies que estaban haciendo pruebas y experimentos para ver no sé qué chingados y puro pedo, ¿no? O sea, yo creo que tuvieron ahí, primero encubrieron que fueron globos meteorológicos y cuando salió gente a decir, oye, es que hubo también cuerpos, dijeron, es que, ¿qué crees? Que aparte del globo meteorológico hicimos un experimento y aventamos maniquís, güey. Ay, qué vato, o sea, tú todo lo quieres asociar con extraterrestres, no mames. Y bueno, si mal no recuerdo, así fue. Pero este caso pues tiene muchas cosas chingonas. Primero que es el caso más conocido, que fue 2 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, que para mí tiene teorías bien, bien locas. Primero, la primera teoría, bueno, el primer hecho. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los casos de ovnis, los reportes de ovnis eran mucho menores que después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Este es un dato
que me lo estoy sacando de la manga. No, que lo escuché alguna vez. Por favor, no lo tome como un hecho, porque probablemente no está exacto. Pero si mal no recuerdo, así es. Y hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es la siguiente. ¿Cómo se terminó la Segunda Guerra Mundial? Pues con las bombas atómicas. Y algunos dicen que porque hubo más casos de avistamientos después de la Segunda Guerra Mundial fue por cuando detonaron las primeras bombas atómicas. Esto irradió en el espacio, pues irradió eh, eh, este material nuclear o esta radiación que hacen las bombas atómicas, que fue detectada por una especie que pues dijeron, mira, qué pedo. ¿Quién está detonando? ¿Quién ya supo separar el átomo? ¿Quién chingado supo separar? ¿O quién supo ahí hacer ese pinche chingado? Y pues ya nos detectaron y llegaron más especies, porque seguramente es un hecho que también ya hay otras especies que nos han visitado anteriormente. Pero bueno, a mí me gusta mucho este caso por esa relación que hay con la Segunda Guerra Mundial. A mí me gusta mucho porque tiene ahí como que un hilo que cada vez te lleva a más cosas. Pero bueno, pues este fue el caso de Roswell y ahora vamos a pasar, yo creo que a mi segundo caso favorito, que este tiene elementos que me gustan mucho y también tiene elementos que se parecen mucho a la historia de mi tía. Y bueno, este caso es el incidente de Ruwa en Zimbabue. Y este caso lo va a leer Gustavo. Hola, soy Gustavo. Soy viejo y me gustan las enanas. Necrofilia. Sí, arriba necrofilia. Déjame voy al baño. Pero bueno, no, también ya sabes que es puro amor. Te mando un beso también a ti, Gustavo. Y bueno, dice así. Era un día soleado en septiembre de 1994 en Rumba, Zimbabue. La escuela Ariel, un pequeño centro educativo rural, vivía una mañana normal. Los niños de entre 6 y 12 años, entre 6 y 12 años, correteaban y jugaban en el patio durante el recreo, bajo la atenta mirada de sus maestros. Nada parecía fuera de lo común en aquel apacible entorno africano. Pero entonces ocurrió. De repente un objeto brillante y silencioso apareció en el cielo. No era un avión ni un helicóptero. Los niños, con su aguda curiosidad, se quedaron observándolo. El objeto descrito por ellos era como grande, circular y metálico, y descendió lentamente. Los más pequeños señalaban y susurraban, mientras los mayores, algunos visiblemente asustados, se aferraban a sus compañeros. El objeto, o lo que ellos interpretaron como tal, no aterrizó directamente en el patio de la escuela, sino en un terreno boscoso adyacente a la propiedad escolar. Los niños, venciendo el miedo, se acercaron sigilosamente para obtener una vista, mientras siempre veían con una distancia prudente. Fue entonces cuando la escena se volvió aún más impactante. Según los relatos de los niños, no solo la nave estaba ahí, sino que varios seres extraños emergieron de ella. Los describieron como pequeños, con grandes cabezas y ojos oscuros y penetrantes. No hablaban con palabras, pero los niños afirmaron que se comunicaban con ellos de una forma diferente, una especie de telepatía. Lo más asombroso de sus testimonios no fue solo la aparición de estos seres, sino el mensaje que según ellos los visitantes le transmitieron. Los niños estaban visiblemente afectados y angustiados. Explicaron que las criaturas les mostraron imágenes vívidas y aterradoras en su perdón, va de nuevo. Imágenes vívidas y aterradoras en sus mentes, escenas de destrucción ambiental, de deforestación, de contaminación y una tecnología humana
desbocada que dañaba al planeta. Era un mensaje de advertencia, una visión sombría del futuro si la humanidad continuaba por ese camino. Cuando terminó el recreo y los niños regresaban a sus aulas, muchos de ellos estaban en estado de shock. Unos estaban llorando, otros aturdidos y callados. Al principio los maestros no les creían del todo, pensando que era un juego o algo que fantasearon colectivamente. Sin embargo, la coherencia de sus relatos y el hecho de que tantos niños describieran lo mismo con detalles sorprendentemente similares comenzó a inquietar a los adultos. La noticia del incidente se extendió rápidamente más allá de la pequeña escuela. El renombrado psiquiatra y ufólogo el doctor John Mack, profesor de la Universidad de Harvard y conocido por su investigación sobre experiencias de abducción, viajó a Zimbabue para investigar el caso. Mack entrevistó a los niños individualmente y en grupos y quedó profundamente impresionado por la consistencia y la sinceridad de sus testimonios. A pesar de las preguntas sugestivas y la presión, los niños mantuvieron sus historias y muchos mostraban signos de genuino trauma por lo que decían haber visto y sentido. El doctor Mack concluyó que los niños no estaban mintiendo ni alucinando. Para él, sus experiencias eran profundas y genuinas, más allá de la capacidad de su edad para inventar historia tan compleja y tan coherente. Y aquí concluye este caso, mi segundo caso favorito, que es el incidente de Rumbawe, el incidente de Rua en Zimbabue. En el pasado, en el episodio perdido, por ahí creo que era Metzonali quien lo mencionaba, que hasta había dibujos y tiene toda la razón porque hay muchos documentales de este caso. Este caso tiene muchas cosas que lo hacen especial, pero uno de ellos es la consistencia de las historias, los detalles que mencionan los niños de varias edades, porque hablan niños que hay de 10, de 12 años, que también hay más chiquitos. Todos daban las mismas historias. Y este psiquiatra, bueno, también hay que mencionar que es un ufólogo, pero tiene credenciales y es de la Universidad de Harvard. Y hizo entrevistas con ellos y se dio cuenta que consistían las historias y que hacían dibujos explicando lo que habían visto y todo era consistente. Todo era consistente. Entonces este caso también es muy uno de mis favoritos. Vean documentales que hay. Yo he visto al menos 2 de este y están muy chidos, están bien interesantes y sobre todo porque son personas que que somos de la edad de cuando ellos, no, creo que aquí no menciono 1994. Yo en 1994 tenía precisamente 13 años. Entonces ahí pueden ver de qué camada soy, pero hicieron un documental de hace menos de 10 años o tal vez unos 10 años. Y o sea, es gente de mi edad. Entonces cuando yo lo vi dije, no mames, o sea, yo me imagino algo que vi cuando tenía 10 años, 13 años, o digamos que fue seteado, que querían llamar la atención y se preparan para todos contar la misma mentira. Y después hacen un documento, o sea, vamos a decir que fue con otro fin y todo esto lo imaginaron em, o lo inventaron y se pusieron de acuerdo. Ok. Cuando entrevistan, ahí tienes que ir bien estudiada la mentira, porque si hay un dato que tú dices que el otro no dijo o tú lo dijiste diferente, pues ya empieza ahí a caerse la mentira, ¿no? Bueno, pasa esa prueba, porque el doctor, ya se me olvidó el nombre, el doctor de la Universidad de Harvard,
los entrevistó, o sea, les hizo ahí una entrevista y les pidió que hicieran dibujos y pasó el filtro del doctor. Después, hay que mantener la mentira porque, o sea, imagínense que en ese entonces, que haya pasado un año, el 95, y dijeran, no mamen, dentro de 30 años nos van a buscar, güey. Y en 30 años tenemos que decir la misma mentira, güey. Y bueno, no todos van a querer, pero mira, o sea, tampoco, o sea, hay que seamos pocos para que nos crean, que digan, ay, si a poco todos dijeron que sí quieren otra vez hablar del caso. Que seamos nada más 5 o 4, no me acuerdo cuántos eran. Acuérdense, cabrones, dentro de 30 años, güey, tienen que volver a repasar todo el desmadre. No pierdan sus notas. Bueno, pasan 30 años y los que se habían puesto de acuerdo dicen, van o a ese lugar donde hacen el documental y cuentan lo mismo que vivieron hace 30 años. Entonces, le da mucho peso, le da mucha credibilidad y lo que describen, porque aquí les expliqué pues como un resumen de lo que vieron. O sea, los documentales lo explican mucho más a detalle y es súper increíble, súper, súper increíble. No fue una luz que pasó y que parpadeó y no, fue algo que llegó, que aterrizó y que se bajaron y que hablaron con ellos mentalmente. Entonces, está súper, súper, súper chido este caso. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente caso. Que este caso, la primera vez que lo leí en el episodio perdido, no conocía de él. Y ahora que conozco de él, también es uno de mis casos favoritos. Porque tiene elementos muy, 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 muy locos. Así que escuchemos. Y dice así: el incidente Voronezh. Era un día tranquilo. Ay, déjeme, me da cosa, siento que se va a escuchar muy alto, espero que no. A ver, ahí está. El incidente Voronezh. Era un día tranquilo en septiembre de 1989 en la ciudad soviética, otra vez. Era un día tranquilo de finales de septiembre del 89 en la ciudad soviética de Voronezh, en Rusia. El otoño comenzaba a pintar los árboles, está muy poético, ya me acordé. Y la vida, o sea, era otoño y la vida en el parque de la ciudad transcurría con normalidad. Había niños jugando, había parejas paseando y ancianos charlando en los bancos. Y nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar un evento que desafiaría toda lógica. De repente la calma se rompió. Testigos, incluyendo numerosos niños, adolescentes y adultos, comenzaron a señalar el cielo. Un objeto brillante de forma ovalada o de disco descendió lentamente del firmamento. No hacía ruido y su tamaño era imponente, estimado por algunos en unos 10 o 15 metros de diámetro. El asombro se apoderó de todos, que observaban con una mezcla de miedo y fascinación. El objeto se posó suavemente en el parque cerca de unos árboles. La expectación era palpable y entonces, para sorpresa de todos, una escotilla se abrió en la parte inferior de la nave. De ella emergieron figuras que no eran humanas. Los testigos descubrieron a estos seres como altos, de aproximadamente 3 metros de altura, con cabezas pequeñas y lo que parecían ser 3 ojos, o tal vez un solo ojo grande y 2 más pequeños. Vestían trajes plateados, ajustados y botas, y algunos mencionaron que tenían algo parecido a una caja en el pecho. Pero la aparición de estos seres no fue el único evento extraño. Los testigos relataron que uno de los extraterrestres, el más alto, llevaba consigo un dispositivo similar a un tubo o a una pistola.
Con este objeto realizó un movimiento que dejó a todos atónitos. Apuntó hacia un adolescente que se había quedado inmóvil por el miedo, y el joven de repente desapareció, para reaparecer segundos después en un lugar diferente, como si hubiera sido teletransportado. Otros relatos hablan de niños que fueron levantados del suelo brevemente con un rayo de luz. El encuentro no terminó ahí. Según los testimonios, uno de los extraterrestres se inclinó y tomó una roca del suelo, examinándola con curiosidad antes de volver a la nave. En otro momento se dijo que un pequeño robot o un ser similar a un droide de 4 patas y un ojo salió de la nave, observó a los presentes y luego regresó. La presencia de los seres duró solo unos minutos. Después de sus enigmáticas interacciones, y los extraterrestres regresaron a la nave. La escotilla se cerró y el objeto despegó verticalmente, silenciosamente, y desapareció en el cielo tan rápido como había llegado. La noticia del incidente Voronezh se difundió rápidamente por la Unión Soviética y finalmente por todo el mundo. Las autoridades locales, incluida la policía y científicos de la Academia de Ciencias de la URSS, tomaron los testimonios de los niños y adultos. Los medios de comunicación estatales inusualmente informaron sobre el evento, lo que le dio una credibilidad inusual en una época donde tales incidentes solían ser suprimidos. Y aquí concluye el caso Voronezh. Qué loco está este caso. Tiene también elementos que no son muy comunes, pero que lo hacen súper, o sea, está en el borde de lo increíble y lo que hay, pero la verdad es que también aquí creo que en los últimos dos y en la historia de mi tía abuela, creo que el elemento de que haya muchos niños y que cuenten la misma historia le da puntos de credibilidad. Y aquí pues era un parque y cayó un objeto de forma ovalada o de disco. Vamos a repasar los elementos así extraños porque están muy locos. El primer caso, bueno, el primer detalle. Estamos acostumbrados a seres pequeños, a las historias de seres pequeños. Aquí es seres de 3 metros de altura. A su pinche madre, o sea, altísimos como su chingada madre. Y 3 ojos. Casi siempre tienen 2 ojos. Y aquí los describen como o tenían un ojo bien grande o un ojo grande y 2 pequeños. Ahí dices, no mames, esta especie casi no viene. Es como cuando ves a alguien imagínense que venga un esquimal, una persona que vive en Alaska, pues dices, cabrón, no estás acostumbrado a ver una persona de esas, pues de esos rasgos, ¿no? Entonces, ya le dices, ¿qué pedo? Bueno. Y que algunos de ellos, bueno, y luego tenían uniformes, unos trajes plateados, también no es común, casi siempre andan en bolas. ¿Qué pedo, grises? Y algunos mencionaron que tenían algo parecido a una caja en el pecho. Nunca había escuchado de alguien que tuviera una, bueno, no de alguien, de un ser extraterrestre que tuviera una caja en el pecho. Entonces, ese también es otro elemento que dices, cabrón. Y luego, lo que hicieron. O sea, yo me imagino como como que hay una mezcla ahí de varias nacionalidades. O sea, no sé, me imagino como unos estudiantes. Podría ser la versión de estudiantes que comparten una casa y dicen, vamos a hacer un road trip. Sí, a huevo, y se van.
Y pues no, pues que aquí está el ruso, la china, el alemán, porque están estudiando en otro país, ¿no? Y pues aquí me imagino que venían varios, o sea, hablan de estos que tenían una caja, de los de 3 metros, este, y luego lo que hacen ahí, primero, un vato, uno de los que iba en el parque, así en su pedo, se queda inmóvil del miedo cuando ve que llega una nave y que se bajan, y sale uno de estos vatos de 3 metros y saca una pistola y le dispara al güey, y lo desaparece y lo aparece en otra parte, así como que, ¿y para qué chingados, güey? O sea, como que salieron a hacer una demostración, miren cabrón, lo que podemos hacer, güey. Y luego, otro de los güeyes les disparó unos morrillos, así de que poquillo, así con una luz, ¡ey! No mames, bravo. O sea, no sé, como que estaban dando un show. Otro de los güeyes, otro de los extraterrestres, tomó una roca y se metió a la nave. O sea, parece ser que iba nada más por esa roca. Esa era una roca que nada más estaba ahí. Y la cereza en el pastel, para mí esta historia, es el robot pequeño, parecido a un droide de cuatro patas y un ojo, que salió en la nave, observó los presentes y se regresó. Nunca, no recuerdo ninguna historia donde hablen de un robot, o un robot como nosotros lo conocemos, que podamos decir que es un robot. Entonces, este caso está también chingón. Este caso, el caso Voronezh, que fue en Voronezh, Rusia, que no sé si aún existe esta ciudad, porque ustedes saben cuando se cayó la Unión Soviética, pues desaparecieron muchos países. Y no sé si este que estaba justamente en septiembre de 1989, entonces estaban pues a poco de que cayera la Unión Soviética. Y bueno, pues qué locochón esta historia. Y bueno, ya para ir cerrando con broche de oro este episodio, que espero salga bien, por favor, que el audio se escuche bien. Muchas gracias a quienes me escucharon el jueves, bien culero, y muchas gracias que están de nuevo por acá. Les agradezco muchísimo su apoyo. Y bueno, ahora vamos a hablar de la leyenda eh, de la leyenda de Amopac, de la base submarina en el Golfo de México. Pero si les parece, antes de eso, vamos a escuchar de nuevo la historia para que otra vez nos ponga en el mood y nos ponga así en la situación, para que vayamos hablando de Amopac. Y va para allá. Te voy a comentar mi experiencia desde cuando tenía yo creo que 7 años. Tú sabes que el papá de mi papá, o sea, mi abuelito, son de Tuxpan, estaba viviendo en Tuxpan. Llegó un día aquí a Tampico y pues en aquellos entonces no había televisión, apenas todavía no se compraba televisión. La televisión la compró mi papá cuando llegamos allí a la calle Arenal y nos llevaba mi papá a la playa en la tarde, nos sacaba del colegio a las 5, un poquito menos. Mi mamá ya llevaba las famosas margaritas con huevo y chorizo. Y nos íbamos al malecón y allá jugábamos. Era un ambiente muy familiar porque éramos puros chiquillos con familias, sí, no te voy a decir que no había parejas y todo. Y ese día llegaron mis abuelos y le dice mi papá, jefe, ¿no quieres ir al malecón? Dice, sí, vamos. Y iba con mi abuelita Damiana. Y nos fuimos. Estaba atardeciendo, casi oscuro, en el malecón.
que vi llegar una nodriza, un platillo volador así como el que lo presenta en el video. Y detrás del platillo venían otros más chiquititos, eran bastantitos. La nodriza como con 12, 10 atrás y cayeron al mar. En ese entonces, pues era raro que se hablara de esos temas, no eran tan comunes esas pláticas. Y Tete y yo lo vimos, Tete, pues yo le llevo 1 año y meses. Tete y yo lo vimos, mis abuelos, mi mamá y mi papá. Y se puso caótico allí en el malecón, todo el mundo quería salir, chiquillos llorando como nosotros, de miedo, no sé. Y y fíjate que un compañero de la secundaria también le tocó estar en el malecón con su papá y él también vio cómo llegaron esos ovnis y cayeron al mar. Así es que yo no pongo en duda de que haya este pues alguna, ¿cómo le dicen? Una base, una terminal de gente que no es de este mundo. Gente que no es de este mundo. Yo me imagino que en ese entonces, bueno, ella misma lo cuenta, ¿no? Que no se hablaba mucho de estos temas. A pesar de que, pues, fue 11 años después de Roswell, las noticias no se esparcían como ahora, como hoy en día sucede, ¿no? Entonces me imagino que cuando sucedió esto y se empezaba a hablar o a dar testimonios de avistamientos de extraterrestres, pues la gente todavía no utilizaba el término extraterrestre, les decía personas no humanas, ¿no? Y, y bueno, pues ahora con este contexto, con esta historia, vamos a ver la leyenda de Amopac, la leyenda de esta base submarina que protege al glorioso puerto de la playa Miramar. Que no quiero decir playa Miramar Tampico, Ciudad Madero, porque pues hay es como las Malvinas. Entonces, no quiero, voy a decir playa Miramar del Golfo de México. Pero bueno. La leyenda dice así. Vamos a imaginarnos que viajamos a la costa del Golfo de México. A un lugar donde el sol, otra vez me voy a levantar ahí mis frases poéticas, donde el sol besa las aguas y las palmeras se mecen con la brisa marina. Nos encontramos en Playa Miramar, una joya costera ubicada en la ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, México. Ya dije que no lo iba a decir, pero ya lo dije, porque así lo dice el relato. Sus extensas playas de arena fina y sus tranquilas aguas atraen a miles de turistas cada año. Pero bajo su aparente calma hay una leyenda que cautiva a locales y a visitantes por igual. La historia de Amopac, una base submarina extraterrestre. Vamos a hablar primero de la frecuencia de los avistamientos. Lo primero que llama la atención de Playa Miramar es la inusual frecuencia de avistamientos de fenómenos aéreos no identificados o como los conocemos popularmente, ovnis. No es un secreto a voces, es un murmullo constante que se escucha en el aire salino. Los pescadores locales que pasan sus noches y madrugadas en el mar son quizá los testigos más recurrentes. Relatan luces extrañas que se mueven a velocidades imposibles, objetos que emergen o se sumergen en el agua sin dejar rastro y en ocasiones, destellos en la profundidad que no corresponden con la fauna marina. Sus historias, contadas con la sabiduría de quienes conocen el mar, son a menudo el primer indicio de actividad inusual, pero no son los únicos. Los turistas que acuden a disfrutar de sus vacaciones también han reportado haber visto formaciones de luces en el cielo nocturno.
objetos que sobrevuelan la costa en silencio o que parecen zambullirse en el horizonte. Sus cámaras y teléfonos, aunque rara vez capturan imágenes claras, son testimonio de la perplejidad y el asombro que genera lo inexplicable. Ay, perdón. Le bajé un poquito porque siento que me van a estar escuchando muy audio al fondo. Incluso pilotos que operan en la región, en sus rutas comerciales o de vigilancia, han reportado objetos que aparecen en sus radares y se comportan de maneras muy extrañas, desapareciendo tan rápido como aparecieron. Estos testimonios, aunque discretos por la naturaleza de su profesión, añaden una capa de credibilidad a los relatos populares. El nacimiento de Amopac, del escudo invisible. Es a partir de esta incesante actividad anómala que nace la leyenda de Amopac, que es el acrónimo que significa Área Maestra Universal de Protección Acuática. La teoría, que ha sido transmitida de generación en generación, postula que en las profundidades del Golfo de México, frente a las costas de Playa Miramar, existe una base submarina extraterrestre. Según esta leyenda, esta base no solo es un refugio, sino una especie de escudo protector de la región. Los ovnis que se avistan con tanta frecuencia son en realidad las naves que entran y salen de esta base. Se dice que los seres que la habitan, una civilización avanzada de origen desconocido, han elegido esta ubicación estratégica por alguna razón específica. Lo más fascinante de la leyenda es la creencia que la presencia de Amopac es la razón por la cual Playa Miramar nunca ha sido impactada directamente por un huracán devastador, a pesar de estar en una zona propensa a estos fenómenos meteorológicos. Se cree que los extraterrestres con su tecnología superior desvían los huracanes, protegiendo así a la población de Ciudad Madero y Tampico. Este es el pilar central de la fe en Amopac, la idea de que somos protegidos por seres de otro mundo. Testimonios y leyendas, la fusión de la fe y lo desconocido. La leyenda de Amopac no se basa en un único gran evento, sino en una acumulación de testimonios y anécdotas que se han entretejido en el tejido cultural de la región. Hay testimonios de personas que en noches despejadas han visto luces descender del cielo directamente hacia el mar, o ascender de las profundidades marinas a una velocidad increíble. Algunos aseguran haber visto objetos con forma de disco sobrevolando la playa y en ocasiones destellos de luz que parecían comunicarse entre sí bajo el agua. Una de las leyendas más extendidas es la de los protegidos. Se cuenta que en varias ocasiones, cuando un huracán se dirigía directamente hacia la costa de Tamaulipas, su trayectoria se desvió inexplicablemente en el último momento, salvando a la región de una catástrofe. Estos desvíos, siempre atribuidos a la intervención de los seres de Amopac, han fortalecido la creencia en su existencia y benevolencia. Es la mano de ellos, nos están cuidando. Es una frase común entre los locales. Otro relato recurrente es el de las desapariciones silenciosas. Pescadores han reportado que sus sonares han detectado objetos enormes bajo el agua que no corresponden a ningún animal marino conocido y que luego desaparecen sin dejar rastro. Algunos afirman haber sentido vibraciones inusuales en el agua o haber presenciado cómo el mar se agitaba inexplicablemente en puntos específicos. Y bueno, aquí concluye la leyenda de Amopac. Ya lo veo con otros ojos, esa leyenda. Pues tiene muchos elementos que ahora repasándolos después de escuchar estas historias y sobre todo la de la prima de mi papá, pues ya lo escucho diferente. Hay tantas historias de pescadores, imagínense, o sea, de los pescadores que se van
O sea, se van en su line, no sé si pasan toda la noche o pescan a las 3, 4 de la mañana. ¿Cuántas cosas no han visto? Gente que pasa muchas horas ahí. Historias de seres extraterrestres caminando ahí en, en la plaza de armas se llama. No ahí, pero sí he escuchado historias de hecho, quiero hablar con un compa del grupo paranormal que hay en Monterrey, pues lo coordina de cierta forma el GOTS, que le mando un abrazo y un saludo. Hay uno de ellos que contó, que es de Tampico, de hecho, y contó eh, que él sabe de un área que a cierta hora están estos seres. No sé por qué a cierta hora están en un lugar, pero que cuenta de eso. Entonces quiero contactarlo para ver, conocer más de eso y pues ver si él anda ya cuando yo vaya la próxima vez, pues echarme una vuelta y ver qué onda, a ver si vemos ahí a esos compas y pues decirles, ¿qué onda, compa? Mira, ya me compré tu playera y tu gorrita, porque he de decir que yo compré esta playera y esta gorrita ahí en el malecón. Me van a decir, puto, no es original. Bueno, no lo van a decir así, sino me van a transmitir telepáticamente que no mame, que no compre cosas pirata. Pero qué chingón. Digo, eh, hay mucho de qué hablar al respecto. Hay muchos otros casos. A mí me fascina estos temas. Yo también consumo muchos documentales de abducciones. Hubo un tiempo en el que leía muchos casos de MUFON, que es una organización de entusiastas, bueno, no entusiastas, es seria, es una organización seria, que documenta o registra casos de avistamientos, de abducciones, y pueden acceder y pueden ver los casos que hay. Yo a veces me metí y me ponía a leer casos porque pues son casos que no se hicieron, o sea, que no salieron necesariamente en las noticias, y pues me gustaba mucho ahí ponerme ahí a ver qué casos interesantes había, y la verdad es que casi todos son súper locos y súper interesantes. Entonces, pues hay mucho de qué hablar. Yo creo que vamos a seguir haciendo más episodios de este tema. Si alguna vez voy a hablar con mi papá a ver si hay oportunidad de entrevistar más a mi tía, me gustaría hacerle varias preguntas. Una de las que o sea, ahorita que volví a escuchar la historia, que le quisiera hacer es si cuando se sumergió esa nave nodriz, bueno, primero, ¿qué tamaño podría tener? ¿A qué distancia? ¿Qué tamaño? Si cuando se sumergieron sacaron agua, o sea, salpicaron agua, porque muchos hablan que no sucede eso, que se sumergen y no salpican agua por pues, una capa protectora o no sé qué chingados hacen. Son muchas preguntas que quisiera hacerle. Voy a ver si es posible, y como quiera vamos a seguir investigando más, porque pues es un tema que nos encanta, que esperamos que les guste, y pues espero que les haya gustado este episodio. Con esto concluimos. Este episodio fue el 127.2, porque el 127 versión 1 la cagué con el audio. Espero que no. Y si no, pues me aviento la versión 3. La verdad es que no me molesta volver a leer las historias. Eh, y pues lo haría otra vez. Pero espero que no. Espero que hayan disfrutado mucho y con un audio limpio. Y pues les deseo que tengan muy buenas noches. Ya saben que los queremos mucho. Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales: facebook.com /horrorfabularum, youtube.com /horrorfabularum, en TikTok horrorfabularum, en Spotify. Si usted nos está escuchando o viendo en Spotify, no sea malo y regálenos unas estrellitas. Si son 5, pues mucho mejor. Pero se los agradecemos mucho. Y bueno, pues con esto me despido y nos vemos la siguiente semana.
siguiente jueves, entre 10:30 y 11:15. Iniciamos la transmisión y bueno, los quiero. Cuídense y adiós.